Hola compañeros y compañeras, bienvenidos y bienvenidas a una sesión clínica de enfermería más y hoy en conmemoración del Día Mundial, Internacional y Nacional de Enfermería vamos a estar hablando de un poquito de historia y de la trascendencia que la ciencia enfermera ha tenido a través de todos estos años a tal grado de que hoy somos una profesión reconocida a nivel social. ¿Ok? Entonces vamos a estar hablando sobre el Día Mundial Nacional de Enfermería y cómo es que impacta en nuestro desarrollo laboral. ¿Ok? Entonces, pues vamos a hablar un poquito de cómo se originó el Día Nacional de Enfermería y por qué ya no es el 6 de enero como anteriormente se festejaba. Primero que nada, vamos a estar hablando un poquito sobre por qué somos enfermeros, ¿ok? Porque somos enfermeros y enfermeras. Apuesto que cada uno de ustedes tuvo una razón de ser para estar dentro del campo de la enfermería. Algunos tal vez llegaron por casualidad, ¿no? Porque tal vez empezaron a ver o ejercer esta carrera desde muy temprana edad, ¿no? Como es el caso de algunos de ustedes que empezaron, por ejemplo, desde la preparatoria, ¿sí? Ingresaron a los 15 años a conocer sobre la enfermería. Algunos de ustedes tal vez llegaron por una vocación, ¿no? Por un espíritu de servicio, por algún trasfondo religioso, o algunos más por una cuestión económica, que hoy en día la tendencia es válida, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene una filosofía del por qué somos enfermeros y enfermeras, y de esto habla la identidad. Se dice que el ejercicio de la enfermería ha generado una filosofía de responsabilidad y comportamiento ético para el cuidado de la vida humana, que es un sustento que le da significado a su práctica, misma que contribuye para que la persona tenga bienestar en todos los aspectos del ciclo vital y que en interacción con su entorno vive una experiencia de salud. Entonces tenemos que el foco de atención de la enfermería es el cuidado y el cuidado a quién, pues al protagonista más importante que es la persona, que queda ya en desuso la palabra cliente o paciente o usuario, ¿no? Entonces es la persona este centro de atención. Pero para que hablemos de una filosofía del cuidado y de la enfermería, debemos de conocer qué es la filosofía. Y se dice que la filosofía básicamente proviene del griego filia, que es amor, y sofía, que es sabiduría. Entonces es amor a la sabiduría. Se puede decir entonces que la filosofía es la ciencia que trata de la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas naturales. Y en la enfermería la filosofía tiene un apartado muy importante porque se dice que son los resultados intelectuales y afectivos de los esfuerzos profesionales que realizan las enfermeras para comprender las razones y relaciones fundamentales de los seres humanos y el medio ambiente. Entonces nosotros no estamos tratando con objetos, estamos tratando con vidas, con seres pensantes, con seres que tienen todo un trasfondo emocional, biológico, psicológico, espiritual y que interactúan con otros a través del contexto. Enfocar la enfermería como una disciplina científica y vamos a estar viendo que más adelante que enfermería pasó de ser pues algo empírico a algo ya científico, ¿sí? Elaborar un sistema personal de creencias sobre los seres humanos, el medio ambiente, la salud y enfermería como un proceso. Y también vamos a estar hablando un poquito sobre el metaparadigma de enfermería. Si ustedes llevaron alguna clase de filosofía, se dieron cuenta que el amor a la sabiduría y todos estos filósofos griegos, todos estos filósofos de gran renombre a través de la historia como Platón, Aristóteles, etcétera,
pues eran personas que se hacían interrogantes. Entonces nosotros también como enfermería nos debemos de hacer ciertos interrogantes. Y entre estas preguntas tenemos: ¿cuál es la creencia fundamental sobre el individuo y su potencial? ¿Qué constituye el medio ambiente? ¿En qué forma interactúa sociedad, individuo y medio ambiente? ¿Cómo se relaciona la enfermedad con la salud? ¿Cuál es la razón fundamental de la existencia de enfermería? Y creo que estas son las palabras perdón, estas son las preguntas que más me llegan, porque debe de haber una razón por la que existimos los enfermeros y las enfermeras, ¿sí? O sea, no basado en algo tan abstracto. Debió haber existido algo que dijera: necesitamos personas que cuiden a otras personas, a tal grado que hoy en día ya somos considerados una ciencia. Número 6, ¿quién es el beneficiario de la enfermería? ¿Cuál es el proceso de la enfermería? ¿Cuál es la base cognitiva con la que opera la enfermera profesional? Esa es una pregunta muy importante, porque nos vamos a dar cuenta que ya no podemos sustentar nuestra práctica en el empirismo, ¿no? En lo abstracto, sino en la evidencia científica. Entonces somos seres pensantes. Por ahí había una frase de una persona que decía: los médicos son el cerebro de un hospital y las enfermeras el corazón. Entonces, no estoy de acuerdo, porque también los enfermeros y las enfermeras pensamos, también podemos tomar decisiones individualizadas, porque en nuestro proceso de atención de enfermería tenemos funciones independientes. Epistemología y enfermería. Se dice que epistemología proviene del griego episteme, que es conocimiento, y logos, teoría. Se dice que es una rama de la filosofía que trata de problemas relacionados con la teoría del conocimiento. Y vamos a ver que en el transcurso de la historia han existido hombres y mujeres que han creado todo un cuerpo de conocimientos que fundamenta la disciplina de la enfermería. Entonces, aquí vamos a empezar a retomar algunos nombres que tal vez ustedes han escuchado en alguna otra clase, y tenemos el nombre muy sonado de Florence Nightingale, ¿no? Con su teoría de entornos saludables, que como tal ella no dijo que tenía la teoría. Sin embargo, ella, siendo la pionera de la enfermería moderna, pues tuvo una orientación filosófica que giraba a torno a la higiene y al cuidado humano. Su postulado epistemológico es: enfermedad es un proceso de reparación. Jean Watson, que es una teórica contemporánea de la enfermería, ella tiene su teoría basada en la filosofía y la ciencia del cuidado, con una orientación filosófica en los cuidados espirituales. También tenemos a Patricia Benner y a Swanson. Pero bueno, si estamos hablando de filosofía, de amor al conocimiento, aquí viene una pregunta: ¿qué es el cuidado? ¿Sí? Esta palabra, el cuidado, es tan importante que hoy en día podemos hacernos otra pregunta: ¿por qué nos llamamos enfermería? ¿No? Entonces, por ahí si han escuchado también de dónde proviene la palabra enfermería, igual se deriva de enfermedad, ¿no? Entonces, hoy en día las personas dicen: bueno, no deberíamos llamarlos enfermeros y enfermeras, porque no solo estamos presentes en la enfermedad, sino también en la salud. Y por ahí en España han empezado a retomar la palabra cuidadología, ¿no? Que logos, pues, es estudio, y cuidado, pues, el estudio del cuidado. Entonces, esta palabra también, pues, es muy importante en nuestra ciencia enfermera, ¿no? El cuidado. Leonardo Boff, que es un teólogo y un filósofo brasileño, dice que el cuidado es un modo de ser, una manera de estructurarse del propio ser y de darse a conocer. Es así como el cuidado entra en la naturaleza y en la constitución del ser humano. El modo de ser cuidado revela de manera concreta cómo es el ser humano. Sin el cuidado, él deja de ser humano. Si no recibe cuidado desde el nacimiento hasta la muerte, el ser humano se desestructura, pierde sentido y muere rápidamente. Y aquí me voy a interactuar un poco con ustedes, y pues me gusta mucho esta frase de este teólogo y filósofo, y la parte que más me impacta es la que dice: el modo de ser cuidado
revela de manera concreta cómo es el ser humano. Y aquí viene un apartado de reflexión, porque muchos, nos hacemos preguntas luego, ¿no? ¿Por qué no suceden las cosas? ¿Por qué en la ciencia enfermera existen diversos fenómenos? Y con la presente pandemia por COVID-19 nos pudimos dar cuenta que esta pandemia puede sacar lo peor o lo mejor de cada uno de nosotros. Lo mejor en qué sentido, bueno, en ejercer un cuidado con calidad y con calidez. Y lo peor, porque nosotros tenemos una personalidad y un temperamento, ¿sí? La personalidad puede modificarse, pero el temperamento no. Y cuando estamos en una situación estresante, agobiante, ¿sí? Podemos sacar a relucir mucho de lo que traemos nosotros dentro. Entonces, imagínense ejercer un cuidado o llamarle cuidado a simplemente hacer actividades operativas sin incluir otros apartados. Recordemos que en la ciencia enfermera nosotros también trabajamos con el conocimiento, la práctica y la actitud, ¿sí? Pero si yo no tengo actitud para hacer las cosas, de nada me sirve. Entonces, imagínense esta reflexión. El modo de ser cuidado revela de manera concreta cómo es el ser humano. ¿Cómo somos por dentro? ¿Qué es lo que traemos dentro? Traemos miedo, frustración, temor, ansiedad. A veces hay personas que no les gusta esto, lo hicieron por una elección o porque no había otra cuestión, ¿no? Entonces, eso de una u otra manera impacta en el cuidado, impacta en la manera en la que cuidamos a las personas, ¿sí? Entonces, de eso habla también la filosofía, ¿no? Que hay que tener mucha noción y de identidad de que esto a lo que estamos dedicados, que es el cuidado, es algo que lo hacemos con mucho gusto, ¿ok? Y que si existieron situaciones en la vida por las cuales yo llegué a la enfermería, tal vez no me gustaba, tengo que trabajar en él, ¿sí? Porque el modo de ser cuidado revela de manera concreta cómo es el ser humano. Entonces, a mí no me gustaría que me cuidaran mal o que me trataran mal cuando yo estuviera enfermo, ¿no? O como cuando me fueran a atender. Entonces, ojo ahí, ahí viene parte de la filosofía en enfermería, ¿sí? Parte de la identidad. Continuamos. Para que nosotros hablemos del cuidado, debió haber existido toda una evolución del cuidado enfermero. Entonces, para que nosotros hoy en día seamos llamados enfermeros y enfermeras, tuvieron que pasar muchísimos años para que se nos reconociera como una profesión. Entonces, en la ciencia enfermera se tienen nociones de la evolución del cuidado enfermero y tenemos que la primera etapa es la doméstica. En la etapa doméstica se dice que el concepto de ayuda a los demás está presente desde el inicio de la civilización, como lo demuestran estudios antropológicos y arqueológicos. Entonces, no está claro en el constructo cuidado, no existía la palabra enfermera como tal, ya que en aquella época se mezclaban diversas formas de cuidar, que con el paso del tiempo dieron lugar a diferentes disciplinas. Se dice que en la etapa de los cuidados se desarrollan formando parte de la historia de la atención a la salud de la época, comprendiendo de las primeras civilizaciones hasta la caída del Imperio Romano. Esta etapa se llama doméstica por ser la mujer en cada hogar la encargada del aspecto de la vida. El objetivo prioritario de la atención de la mujer cuidadora es el mantenimiento de la vida frente a las condiciones adversas del medio. Alrededor de cada mujer en la familia se entrelazan y elaboran las prácticas rituales que tienden a asegurar la vida, su promoción y su continuidad. Y la mujer utilizaba elementos que eran parte de la vida natural, como el agua para la higiene, las pieles para el abrigo, las plantas y el aceite para la alimentación, y las manos, que eran muy importantes para mantener el contacto materno. Entonces, los cuidados se encaminaban
al mantenimiento de la vida a través de la promoción de la higiene, la adecuada alimentación, el vestido y en general todas las medidas que hacen la vida más agradable. ¿Sí? Entonces, en esta etapa doméstica también surgió la figura del chamán, de la bruja, ¿no? Y aquí en México del nahual, de estos médicos tradicionales, ¿sí? Entonces, el concepto salud y enfermedad tenían una noción mágica, ¿sí? Una noción ligada con los espíritus, la naturaleza, etcétera, algo abstracto. Posteriormente, en la etapa vocacional, se llama vocacional porque el concepto de salud y enfermedad tenía una noción más religiosa, más apegada a la fe. Se dice que es vocacional porque el cuidar se asociaba con el nacimiento de la religión cristiana. Con la aparición del cristianismo, la salud adquirió una nueva interpretación y la sociedad cristiana de aquella época atribuía la salud y la enfermedad a los designios de Dios. O sea, si enfermabas era un castigo de Dios y si sanabas era la voluntad de Dios, ¿no? El valor religioso de la salud que imperó se determinó por la convicción del pensamiento de que la enfermedad era una gracia del Todopoderoso y el que sufre es un elegido de Dios. Las actividades del cuidado se enfocaban en el concepto abstracto de los cristianos que tienen sobre la enfermedad y además se establecían de acuerdo a las normas de aquella religión. He aquí que aparece la figura de la mujer cuidadora y pues también la figura de los monjes, ¿no? En otra etapa de la historia. ¿Sí? Se dice que las normas cristianas eran estrictas y rechazaban todo contacto corporal, por lo tanto, la incipiente enfermera, a causa de estos principios de tipo moral, centró la atención en la palabra en forma de oración y en los consejos morales. En pocas palabras, en la etapa vocacional, los conocimientos teóricos requeridos por las enfermeras eran nulos y los procedimientos eran muy simples. Lo importante eran las actitudes que deberían mostrar y mantener las personas dedicadas al cuidado de los enfermos, menesterosos y necesitados. En este sentido, se dice que la enfermería en la etapa vocacional se describía como una actividad ejercida por personas con gran sentido de religiosidad, caridad, sumisión y obediencia. En esta etapa se encuadra en la historia de los cuidados desde el nacimiento del pensamiento cristiano hasta finalizar la edad moderna de la historia universal. La siguiente etapa es la etapa técnica. Conforme van pasando los años, empiezan a surgir, pues obviamente, otros hechos históricos, a tal grado que, bueno, se hace necesario la inclusión de personas que cuidaran de una manera más técnica. ¿Ok? Si en la etapa vocacional todo se focalizaba en el aspecto religioso, en la etapa técnica se buscó mucho el desarrollo de las destrezas, ¿no? Entonces, quienes se dedicaban al diagnóstico y tratamiento? Los médicos, y ellos llegaron a necesitar que mujeres ejercieran cuidados básicos, ¿no? Entonces, no era importante el conocimiento ni el trato como tal humanitario, sino era importante lo procedimental. Entonces, los médicos tenían la batuta del adiestramiento de las enfermeras en aquellas épocas, un trabajo que era muy mal pagado porque inclusive existe una etapa de la enfermería que se llama la etapa oscura de la enfermería, donde, pues por ejemplo, el cuidar en esa etapa era algo denigrante, ¿no? Que inclusive los documentos históricos hablan que quienes lo ejercían eran prostitutas, carceleras, ¿no? Era como un castigo. Sin embargo, van pasando los años, hasta que surge la figura importante de una enfermera, ¿sí? En este caso, Florence Nightingale, podemos ver. Entonces, Florence Nightingale no fue cualquier enfermera, ¿sí? Florence Nightingale proveniente de una familia acaudalada, ¿sí? Y pues Florence, su nombre proviene de Florencia, Italia, de donde nació, y posteriormente pues pasó la mayor parte de su vida en Inglaterra. Ella criada
en el seno de una familia rica, como ya mencioné, en el arte, en la cultura, en las matemáticas, en la estadística, ¿sí? Ella decide no llevar una vida convencional y de acuerdo a los documentos históricos, ella, en lugar pues, de elegir ser una ama de casa, ella decide empezar a tomar camino hacia el bienestar social. Y es conforme ella se va preparando de manera autodidacta, pues debido a sus influencias en hospitales, en misiones, etcétera, a tal grado que ella se forma como enfermera y durante la guerra de Crimea en Turquía, ella decide trasladarse al hospital de Scutari con otras enfermeras y realizan toda una revolución en el sistema de aquel hospital, llegando a disminuir la mortalidad de los heridos de guerra y siendo pionera básicamente de la salud pública. Entonces, a ella se le atribuye, pues básicamente, el nacimiento de la enfermería moderna. Entonces, pasa de ser algo técnico a algo ya más científico, porque ella no solo se limitaba a hacer procedimientos, sino también a documentar todo lo que realizaba y lo que descubría. Ella escribe, realiza sus anotaciones y por ahí provienen algunos libros como el de Note of Nothing, las de notas de enfermería y otros libros focalizados en la estadística, etcétera. Entonces, ella inclusive es condecorada en Inglaterra por la reina Isabel y se le da la oportunidad de aperturar escuelas de enfermería, enfermeras que luego se trasladan a otras partes del mundo, entre estas a Estados Unidos, y pues llevando su legado, ¿sí? Entonces, fue aquí donde entramos a la etapa profesional de la enfermería y se dice que la atención de la salud suponía la intervención de diferentes profesionales que integrados en un equipo multidisciplinario atendieran de forma eficaz y autónoma los diferentes aspectos de la salud individual y colectiva. Posteriormente al advenimiento de la revolución de Nightingale en Estados Unidos se crean asociaciones como la Asociación Americana de Enfermería y empieza a surgir en la década a partir de 1900, hombres y mujeres que pasaron de ser enfermeros clínicos prácticos a ser enfermeros científicos, ¿no? Entonces, Estados Unidos es de las primeras potencias en incursionar programas de enfermería dentro de sus universidades y ahorita más adelante vamos a ver cómo fue este desarrollo. Se dice que la historia de la enfermería profesional comenzó con Florence Nightingale. Las actividades de Nightingale en la práctica y la educación en enfermería y sus escritos posteriores sirvieron como guía para establecer escuelas de enfermería y hospitales en Estados Unidos a principios del siglo XX. Era lo que les comentaba. Entonces, de pasar de ser escuelas enfocadas en la práctica al lado de los hospitales, estas escuelas posteriormente se trasladan a las universidades y empiezan a surgir figuras muy importantes. Florence Nightingale decía que el conocimiento enfermero era diferente al conocimiento médico y describió que la función propia de las enfermeras era situar al paciente en la condición, en la mejor condición para que la naturaleza, o sea, Dios, ejerciera su acción sobre él. Y si recuerdan parte de la filosofía de Nightingale, bueno, ella decía que para la recuperación de las personas necesitaban un aire limpio y puro, higiene, una iluminación adecuada. Entonces vemos que la enfermería empieza a tener su desarrollo y su importancia con el advenimiento de los hechos que revolucionó Florence Nightingale. Se dice que hasta la aparición de la enfermería como una ciencia en los años 50, la práctica de la enfermería se basaba en principios y tradiciones heredados del modelo de formación sustentado en el aprendizaje práctico
y en los manuales individuales de procedimientos hospitalarios. Lo que ya comentaba, ¿no? Era algo, era un conocimiento heredado, pero por médicos, ¿no? Pero focalizado solo en lo práctico. Entonces, en Estados Unidos, que es una de las primeras potencias en generar el conocimiento propio de la enfermería, existe toda una serie de desarrollo evolutivo de las teorías en la enfermería que ahorita vamos a ver. De 1900 a 1940 se habla de la época del plan de estudios. ¿Por qué? Porque se hablaba de qué era lo que deberían estudiar las enfermeras, ¿sí? Qué era en lo que deberían de formarse. Ya para esa época empiezan a surgir enfermeras que posteriormente hacen una maestría en sociología, en psicología, y posteriormente van surgiendo figuras en la investigación. Entonces, pocas veces se nos localiza a nosotros como enfermeros dentro de procesos de investigación. Pero ya en Estados Unidos, allá entre 1950 y 1970, se buscaba que la enfermera también investigara y que empezara a construir todo un cuerpo de conocimientos. De 1950 a 1970 fue la época de la formación universitaria, de 1980 a 1990, la era de las teorías en enfermería, porque ya años anteriores hombres y mujeres habían empezado a trabajar en el desarrollo teórico propio de la disciplina. Entonces, de 1980 a 1990 fue un auge muy importante de las teorías y de los modelos en enfermería, a tal grado que en el siglo XXI ya estamos en la época de la utilización de las teorías en enfermería, y es por eso que en otros cursos como el de proceso enfermero volvemos a retomar valoraciones como el de los patrones funcionales de Marjorie Gordon, las necesidades de Virginia Henderson, el autocuidado de Dorothea Oren. Entonces, es por eso que siempre es importante que conozcamos de dónde venimos y de qué estamos hechos. A la par de Estados Unidos, en México surgían ciertos hechos históricos muy importantes como la Revolución Mexicana, etc. Entonces veamos qué era lo que estaba sucediendo en México en aquellos tiempos, mientras en Estados Unidos existía toda una revolución en el campo de la enfermería. Años cuidando la salud de la nación mexicana, 1810-2010. La independencia de México, además de conquistar formas de vida más justas y las libertades que durante la época colonial fueron privativas para todos aquellos hombres y mujeres que no hubieran nacido en la península ibérica, hizo que su sociedad reconociera la necesidad de velar por la salud pública de México independiente y darse cuenta de que ya no se podría contar con la permanencia de aquellas instituciones que bajo una entelequia habían permeado en la sociedad colonial. Sociedad que se había dado cuenta de cómo dos instituciones, el ayuntamiento y el protomedicato, colocaban en riesgo sanitario a todos los ciudadanos, que solo podían enfrentar los cruentos movimientos sociales y sus repercusiones sanitarias en el amor cristiano, tan promovido por las órdenes hospitalarias que se hicieron cargo de los acondicionados hospitales coloniales. Construcciones que quedaron como mudos testigos del hacer del movimiento independentista, que ahora debía enfrentar un sistema sanitario que no estaba preparado para atender las demandas de salud, pues contaba solo con aquellos pocos recursos que la Real y Pontificia Universidad de México había formado. Aparte de los médicos, cirujanos, flebotomianos, farmacéuticos y la obstetriz o parteras,
ahora necesitaba de enfermeras y enfermeros para cubrir los huecos que dejaban las órdenes religiosas hospitalarias expulsadas del país. Decisión muy crítica en una sociedad cristiana y moralista en la que solo era aceptable que las mujeres se dedicaran a las tareas propias del hogar. Aquellas que se atrevían a salir de sus casas o eran de muy escasos recursos o de una moral cuestionable. Situación que permitió que continuaran por un considerable tiempo las hijas de la Caridad de San Vicente de Pons y Luisa de Marillac, a pesar de las leyes de reforma. Momentos que fueron aprovechados para que bajo su vigilancia cristiana muchas mujeres y hombres se enrolaran en el cuidado de la salud de la sociedad reformista. La beneficencia pública habría de velar por las reminiscencias de los otroros hospitales coloniales y los de reciente manufactura, como el Hospital de San Pablo y el de San Andrés, que conjuntamente con el de maternidad e infancia, habrían de brindar una enseñanza circunstancial del cuidado a las necesidades propias de una salud que enfrentaba otros retos sociales, económicos y políticos. Durante los años del Porfiriato, caracterizados por su modernidad y progreso, fue necesario actualizar los programas educativos para que las mujeres se incorporaran e hicieran presencia en la vida productiva del país. Ellas vinieron a ocupar muchos de los espacios laborales que los hombres dejaron por encontrarse en frente de batalla durante la Revolución Mexicana y el movimiento cristero. Fue en estos dos momentos que destacó la presencia de mujeres aguerridas como Elena Arizmendi, fundadora de la Cruz Blanca Neutral, que daría asistencia a los rebeldes heridos en frente de batalla. Además de aquella costurera, Refugio Esteves, mejor conocida como Madre Cuca, que se convirtió por sus proezas en batalla en la iniciadora de la enfermería militar. Esta revisión de los programas educativos permitió que se solicitara certificado de primaria a las mujeres que aspiraban a ingresar a la reciente escuela, creada dentro de un hospital, respondiendo con ello a las demandas de salud y tiempos de modernización que colocaron a México en el horizonte mundial. El Hospital General de la Ciudad de México, gestionado y planeado por una prosapia de médicos muy interesados en llevar a la medicina nacional a la par de los países de avanzada, y en ideas surgidas del doctor Eduardo Lisiaga, hicieron un llamado en la prensa nacional para que profesoras extranjeras vinieran a enseñar a señoritas mexicanas el arte de la enfermería, a fin de que pudieran hacerse cargo del hospital más moderno de México. Varias profesoras extranjeras, entre solteras y en matrimonio, se hicieron cargo de esta enseñanza a través de diferentes programas. Dichos programas tuvieron que revisarse anualmente, de manera que se pudiera contender y equilibrar la formación de parteras y enfermeras. Otra situación planteaba también retos al gobierno central. Debía velar por la salud pública nacional. Tenía que buscar más opciones de formación en enfermería para contar con las antes mencionadas y continuar con visitadoras, anestesistas y quirúrgicas. Estos diferentes planes se hicieron necesarios para que al surgimiento de la seguridad social y el crecimiento nacional de clínicas y hospitales se contara con personal calificado que respondiera a las exigencias de una medicina especializada. Se pugnó también porque los planes de estudios fueran difundidos al interior de la República Mexicana y hacia aquella primera escuela dentro del Hospital General que hubiera buscado su autonomía de la Facultad de Medicina en el año de 1945. Se crearían entonces en cada uno de los estados sus propias instituciones formadoras de recursos en enfermería. De esta manera, el gobierno central dejaba en manos de los gobiernos estatales la salud de sus gobernados. Gracias a esa sólida formación, las enfermeras dedicadas al cuidado lo hacían con un gran humanitarismo y un alto sentido de compromiso adquirido en su formación. Pero no solo se formaron recursos necesarios y capaces, se buscó al mismo tiempo que la enfermería hiciera presencia en los institutos y universidades, logrando así
el acceso a estudios de licenciatura. La enfermería profesional debía estar acorde y alineada a los objetivos y retos que el gobierno federal plasmaba en los planes nacionales de desarrollo y en los correspondientes a los programas nacionales de salud, de tal manera que su actuar efectivamente correspondiera al compromiso contraído con la sociedad. Los avances tecnológicos en el campo de la salud hicieron necesario que la enfermería se especializara, tanto en el nivel técnico como posteriormente en la licenciatura, y de esta manera transitar de la enfermería técnica y práctica a la ciencia del cuidado. Para contribuir al cumplimiento de estas acciones, se contó con el acompañamiento de diferentes cuerpos colegiados de enfermería a lo largo y ancho de la República, enfermeras y enfermeros que con sus propuestas y negociaciones se sumaron a los esfuerzos institucionales como respuesta al compromiso ético profesional de fortalecer y trabajar en beneficio de la sociedad y de la enfermería. Concluir esta épica trayectoria disciplinar sin mencionar el importante respaldo que gobiernos e instituciones han dado para alcanzar este desarrollo profesional sería ingrato. Por ello, la Comisión Permanente de Enfermería, integrada por distinguidos representantes de los ámbitos sanitario, educativo y gremial, reconocen que ha sido el esfuerzo compartido el que ha permitido aproximarse a niveles de calidad en los servicios de salud a los que todo ciudadano mexicano aspira a recibir y del que todo trabajador de la salud esté orgulloso en otorgar. Cumplir esta misión es un imperativo para hacer realidad la convicción de enfermería de cuidar la salud de la nación mexicana. Ok, entonces esta es parte de la historia de la enfermería aquí en México. Y bueno, vamos a continuar con hablando sobre los personajes que tuvieron mucha importancia histórica a nivel mundial. Y bueno, retomamos a Florence Nightingale, a una de las, a Hildegard Peplau, sobre una enfermera que, bueno, fue prácticamente la madre de la enfermería psiquiátrica, a Virginia Henderson, que estableció todo un modelo de valoración basado en las 14 necesidades. Y bueno, tenemos a otras personas, por ejemplo, a Aida Orlando, que nos habló sobre el proceso de enfermería, que puso las bases para estructurar la metodología enfermera, a Dorothea Owen, sobre su teoría del autocuidado. Y bueno, hablando propiamente de las teorías en enfermería, se dice que a principios del siglo XX la enfermería no era reconocida ni como una disciplina académica ni como una profesión. Entonces hay que dejar en claro que una disciplina es específica de una escuela y hace referencia a una rama de la educación, un departamento de aprendizaje o un dominio del conocimiento. Y una profesión hace referencia a un campo especializado de la práctica que está creada sobre la estructura teórica de la ciencia, del conocimiento de esa disciplina y las habilidades prácticas que la acompañan. Entonces recuerden que aquí en México no hace mucho se nos reconoció como profesión porque estábamos dentro del tabulador de oficios. ¿Ok? Entonces hoy en día con el empoderamiento del conocimiento pues ya somos reconocidos como una profesión y como una ciencia. Se dice que la teoría permite organizar y entender lo que sucede en la práctica para analizar de manera crítica las situaciones del paciente, tomar decisiones clínicas, planificar los cuidados y proponer intervenciones enfermeras adecuadas, además de predecir los resultados del paciente y de evaluar la eficacia de los cuidados. Y tenemos una clasificación de las filosofías, modelos y teorías en enfermería. Eso de acuerdo a ciertas autoras, y tenemos que las filosofías analizan, razonan y exponen tratando de encontrar el significado de los fenómenos de enfermería. Está en el nivel más abstracto del conocimiento. Y tenemos, por ejemplo, a Florence Nightingale, a Jim Watson, a Patricia Bonner, a Karen Martinson y Kathy Erickson.
En los modelos enfermeros, esos son amplios y definen los elementos del metaparadigma de la enfermería. Entonces, si recuerdan, el metaparadigma es una palabra exclusiva de la enfermería y está compuesto por otros constructos que son la persona, el cuidado, el entorno y la salud. Y bueno, en los modelos enfermeros pues van a proponer una perspectiva única de los mismos y entre esos tenemos, por ejemplo, a Martha Rogers, a Dorothea Oren, a Imogen King, a Betty Newman, a Sor Calista Roy y a Dorothy Johnson. En las teorías de enfermería, estas están desarrolladas a partir de un marco conceptual y resultan más específicas que los modelos, conforman la categoría más específica de la clasificación y se centran en responder preguntas específicas de la práctica enfermera. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Faf Ibrahim Melis, a Nola Pender, a Madeline Leininger, a Margaret Newman, a Rosemary Rizzo Peirce, etc. Las teorías intermedias de enfermería son precisas y se centran en responder preguntas específicas de la práctica de enfermería. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Ramona Mercer, a Pamela Reed, a Catherine Colcaba, y ahorita vamos a ver parte de estas mujeres y hombres, porque también existen hombres en la enfermería que pues son considerados filósofos o teóricos de mucha importancia. Y bueno, aquí tenemos algunas teorías de enfermería de importancia histórica, como la de Hildegard de Ploeg, sobre la madre de la enfermería psiquiátrica, a Ernestine Willimbach, a Lydia Hall, a enfermeras pediatras como Catherine Barnard, tenemos, por ejemplo, quienes propusieron las bases del proceso enfermero, como Aida Jean Orlando, ¿ok? Y entre las filósofas en la enfermería tenemos a Florence Nightingale, con la enfermería moderna y la teoría del entorno, a Jean Watson, que ella habla sobre el cuidado humanizado, el proceso Cáritas, a Marilyn Ann Ray sobre la teoría de la atención burocrática, a Karin Martinsen, tenemos enfermeras, por ejemplo, de Noruega, enfermeras de Europa, a Cathy Ellison sobre la teoría del cuidado caritativo y a Patricia Benner, cuidado, sabiduría clínica y ética en la práctica de la enfermería. Y entre estas filósofas en la enfermería tenemos, por ejemplo, a Jean Watson, que es una filósofa contemporánea, y bueno, vamos a conocer de qué nos habla Jean Watson. Buenas tardes. Estoy muy feliz estar aquí en Monterrey because I'm here for this conferencia with nursing and I get to have the privilege of speaking about my own theory. Dentro de nuestras funciones de enfermería, pues dar un plus de lo que es nuestro trabajo. Como tú te sientas, vas a hacer sentir al paciente. And my work is beyond medical science. It's about human caring and healing and health. And my work has evolved to a model of caring science, which is grounded in a different model than medicine, because it's based upon a worldview of unity and connections of our humanity and our planet Earth. Atención al paciente, pero en lo que es a su espiritualidad, a su persona que no vemos, a lo que no es tangible, a lo que es el sentimiento. Habla del cuidado que debemos de tener con nosotras para poder tener un mejor cuidado con el paciente, de cuidar nuestra paz interior para poder transmitir lo bueno al paciente. Que dices, voy a trabajar y a dar todo lo mejor de ti, lo das. Y pues nosotros somos cuerpo, alma y espíritu y pues así es como vamos a tener una mejor atención y darle a las personas una mejor calidad, tanto a la mejor en sanación como en vida o para prepararlas para una mejor muerte.
And it's also based upon a different philosophical orientation toward humanity, where we're honoring the unity of mind, body, spirit. It gives language to what we're doing every day that you can't see. And therefore it's invisible if you don't name it. So our words and the language and giving language to our phenomena is essential, because otherwise we don't pay attention to it. And nurses themselves don't know what they're doing. They're practicing this, but they don't know it until they can say, oh, I'm doing this, and I'm doing this, and I'm doing this, and I'm doing this, which are all part of the care trans processes. And they discover it for themselves. No nada más se cura el cuerpo físicamente, sino espiritualmente. Y nos da un apoyo bastante bueno, bastante bonito a nuestra carrera de enfermería, como profesionistas de enfermería. Una plática precisamente de una señora que sí nos llegó a todos, a mí sí de verdad sí me llegó muchísimo y la verdad me encantó. Tener siempre conciencia de que estamos tratando con una persona, con un ser humano, y la parte de la humanización que ahorita está tratando la doctora Sofía, que se está olvidando ahorita en los hospitales y en las áreas en donde atendemos a los pacientes. Hay que recordar que nosotros como personal de salud estamos tratando con personas y siempre reforzar esos conceptos. Conciencia en que estamos tratando con un ser humano y siempre tener esa amabilidad hacia ellos. Verlo como de una manera humana, afectiva, que se sienta él en confianza, que se sienta tratado por personas y no sentir, que no lo haga sentir uno como un objeto. O sea, si tú estás bien emocionalmente, vas a ayudar a tu paciente a una recuperación más pronta. No solamente ser como ella lo explicó, como una máquina que simplemente hace su trabajo y se va, sino tener una relación buena con él. Nursing has a different ethic. We're grounded in a beautiful ethic of human caring. We're not into customer business models. We have a covenant with humanity worldwide. And there are 20.6 million nurses in the world. Y tener el cuidado unido junto con el cuidado de atención física, ¿verdad? O sea, darle a lo moral y a lo físico. Si tú estás bien, siempre vas a darle una atención oportuna y adecuada al paciente. Al menos yo, como persona religiosa, sí creo que existen los milagros y he sido testigo de ellos. Mexican universities, Mexican students, Mexican faculty, Mexican patients. The culture, I think, is ready for this, and they're hungry for it. Well, I love Mexico, and I think it's a beautiful country, and I think it's a beautiful congruence of values and connections that we share. This country can be an exemplar for the world in terms of its embracing of caring science and the love that you bring for our work every day. So thank you to Mexico and to this culture for the beauty that you offer to the world. Ok, entonces aquí me detengo un poquito y algo que me llamó la atención era esta experiencia que decía que como nosotros nos sintamos, vamos a hacer sentir al paciente, ¿no? O a la persona que estamos cuidando. Y muy pocas veces nos tomamos como el tiempo de analizar qué trasfondo traigo cuando estoy en contacto con una persona, cuando llego a cuidar a una persona, qué tanto es lo que traigo cargando a nivel energético, ¿no? Entonces la doctora Jean habla de eso, de esta conexión que tenemos, de este pacto que tenemos con el mundo como tal. No cualquier profesión tiene la fortuna o el reto de tratar con seres vivos, porque no estamos tratando con objetos, porque existen otras carreras u otras profesiones, por ejemplo la arquitectura, en las que se trata con objetos, la contabilidad con números, pero la enfermería trata con vidas, con seres vivos, y estamos presentes en las épocas más, en los ciclos más trascendentales. Podemos estar en el nacimiento de una persona y podemos estar en la muerte de una persona. Estamos en algo trascendental, ¿no?
A veces somos los profesionales, los últimos profesionales que ven una persona al fallecer, y eso es algo muy común que sucedió, el impacto en COVID, que éramos los últimos eh, a los que vivía una persona, ¿no? En la época más crítica, en la época más colapsable de los hospitales, nosotros éramos el único vínculo humano, ¿sí? Entonces, esta conexión, esta identidad es lo que nos hace trabajar de una manera humana. Lo humano no se aprende con un curso, con un libro, lo humano se aprende con la interacción con el otro, ¿ok? Entonces, es la única manera en la que podemos humanizarnos y humanizar este cuidado y darnos cuenta que un día nosotros somos los que proveemos el cuidado y otro día somos las personas que vamos a necesitar ser cuidados. Por ahí Steve Jobs decía que cuál era la cama más cara del mundo, la cama de un hospital, ¿no? ¿Por qué la cama de un hospital? Porque una persona puede pagar para que le hagan el aseo en su casa o para que le hagan la comida, pero una persona no puede pagar para que lleven su enfermedad, ¿no? No puedo pagar para que alguien más lleve ese proceso patológico. Entonces, cuando estamos en una cama de un hospital o cuando estamos pasando un proceso de enfermedad, es cuando olvidamos todo lo que tenemos detrás de nosotros a nivel del ego, ¿no? Se quedan atrás los títulos, los grados, el dinero, la fama, la belleza, ¿sí? Que son cuestiones súper subjetivas. Cuando estamos como personas y somos vulnerables, ¿ok? Somos seres vivos y entonces vivimos de estas experiencias de vida. Entonces, qué bonito, ¿no? El pensamiento de la doctora Watson, ¿no? Sobre este cuidado humanizado. Y seamos sinceros, karma es karma. Así lo llaman algunos, justicia divina, karma, ¿ok? Todo en esta vida se nos regresa, tanto lo bueno como lo malo, que es algo súper subjetivo. Pero todo acto que nosotros hagamos se nos regresa, ¿ok? Entonces, como parte de una filosofía para hacernos reflexionar cómo estamos ejerciendo ese cuidado, un cuidado demasiado mecanizado, robotizado, o un cuidado sustentado en el humanismo y en la importancia de la otra persona, ¿sí? Entonces, esto es parte de la filosofía y parte de nuestra identidad como enfermeros. Por eso quería retomar a Jean Watson, porque es de mis filósofas favoritas. Entonces, vamos a continuar conociendo a otros personajes y ahora vamos a hablar sobre modelos enfermeros conceptuales. Y aquí tenemos, por ejemplo, modelos como de la teoría del déficit de autocuidado de Dorothea Owen, que lo retomamos mucho en nuestras universidades locales. Tenemos, por ejemplo, un modelo de adaptaciones Orcalista Roy, ¿sí? O el de una teórica que es Marta Rogers, que es el de seres humanos unitarios. Y ella habla, por ejemplo, que somos campos energéticos, ¿no? Entonces, habla que somos un sistema abierto que interactúa, ¿sí? Entonces, esta cuestión de que somos energía, etcétera, es algo que se maneja tal vez, pues, pareciera que en otros contextos, ¿no? Pero en enfermería también es aplicable. Algunas teorías en enfermería que tenemos, por ejemplo, tenemos a Fab Ibrahim Ellis con su teoría de las transiciones, a, a Margaret Newman sobre el modelo de la salud como la expansión de la conciencia. También tenemos a teorías enfermeras de nivel medio, por ejemplo, a Ramona Mercer con su adopción del rol materno a convertirse en madre. Tenemos a teóricas como Cherita Tanovic con su teoría de la depresión postparto, Catherine Colcaba sobre la teoría del confort. Y aquí tenemos a un enfermero, filósofo y también teórico que es Phil Barker, y él tiene una teoría muy bonita que se focaliza en una analogía que es el modelo de la marea en la recuperación de la salud mental. Ahorita con la presente pandemia por COVID-19,
existieron personas en el ámbito de la enfermería que llegaron a presentar síntomas de enfermedades emocionales y psíquicas, ¿no? Entonces, este modelo de la la recuperación de la salud mental es una metáfora muy bonita que habla, por ejemplo, que nosotros estamos en un océano de experiencias, ¿sí? Entonces, el agua embula a este océano de experiencias y vamos por la vida teniendo muchas experiencias. Yo creo que durante la pandemia, bueno, antes de la pandemia nadie hubiese imaginado que este hecho histórico que hemos pasado o que estamos pasando todavía, pues llegase a cambiar el rumbo de la humanidad, ¿no? Mucha gente que ha fallecido, mucha gente alrededor de nosotros que falleció y no teníamos pensado que iban a fallecer, ¿no? Entonces todo esto es un océano de experiencias y Phil Barker dice que a veces nosotros somos como un barco, ¿sí? Y que llega un momento, determinado momento que llegan tormentas, ¿sí? Llegan situaciones caóticas en nuestra vida que pueden llegar a tambalear ese barco e inclusive llevarlo a un naufragio, ¿no? Entonces ese naufragio emula a una persona que, o a un problema psicológico o psíquico. Y la única manera de solucionarlo es llegar a un muelle, ¿sí? Un muelle a un centro de atención, a un centro protocolizado para la atención. Entonces, pues bueno, cuando llega ese muelle y es arreglado, lo que nosotros tenemos aquí en nuestra mente, podemos regresar a ese océano de experiencias y continuar nuestra vida, ¿ok? Entonces, eso es algo muy bonito en la enfermería porque enfermería o las personas que nos dedicamos a esto estamos en contacto con muchas experiencias de vida y apuesto que cada uno de ustedes tuvo o tiene una experiencia que el año pasado lo marcó y que inclusive puede llegar a ocasionarles este sufrimiento mental y psíquico, ¿no? Entonces lo importante de esto es superarlo y regresar a nuestro océano de experiencias. Y bueno, para ir ya finalizando, vamos a hablar que pues el 12 de mayo, en conmemoración del nacimiento de Florence Nightingale, pues estableció este año pues que se celebra el Día Nacional de la Enfermería. Entonces, aquí ya hemos mencionado algunas enfermeras a nivel mundial, internacional, y por ahí en el video también hablaban de algunas enfermeras mexicanas de importancia histórica. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Refugio Esteves Reyes, alias como la Madre Cuca, y bueno, ella fue la primera enfermera militar en México. Posterior al fallecimiento de su esposo, a los 25 años se traslada a un estado y entra a trabajar como costurera. Posteriormente va ascendiendo a tal grado de ser asistente de médicos y la condecoran, bueno, la nombran, va ascendiendo y la nombran enfermera. En 1902 formó un equipo de enfermeras llamado Los Ángeles, que se extendió a varias ciudades del país y que fundó varias escuelas basadas en la práctica. En 1910, por ejemplo, ella atiende a enfermos y heridos sin descanso debido al descarrilamiento causado por los revolucionarios. En 1915 tenía a su cargo un carro hospital de cirugía, donde una bala le llegó en el lado izquierdo del cuello y le provocó una conmoción cerebral sin tocarle ningún órgano vital. Y es condecorado en 1940 con la Medalla del Mérito y del Valor. Se le concede el grado de teniente coronel y se le asigna una pensión vitalicia mínima que la sostuvo hasta su muerte en 1956. Un dato muy importante de la Madre Cuca es que ella no tenía conocimientos científicos y profesionales de la enfermería. Pasó su vida en la práctica y en el empirismo, pero conforme fue pasando el tiempo, ella inclusive ingresó a estudiar y logró culminar con las mejores calificaciones su documento oficial de enfermera. Entonces, fue una enfermera revolucionaria, una enfermera que atendió
a muchos heridos y que fundó escuelas, entonces ese es el reconocimiento. Tenemos a otra enfermera que es la maestra Graciela Arroyo de Cordero. Ella, bueno, está un poquito más adelantado a los hechos históricos de la Madre Cuca. Entonces, ella, por ejemplo, fue la primera coordinadora de la Comisión Interinstitucional de Enfermería durante el periodo de 1995 al 2000, hoy en día llamada la Comisión Permanente de Enfermería. Y ella tuvo a bien realizar en conjunto con otras personas documentos que nos rigen aquí en México, como es el Código de Ética para las Enfermeras y Enfermeros, el Sistema de Evaluación de la Calidad de los Servicios de Enfermería, la Guía Técnica para la Adaptación de Recursos Humanos en Enfermería y los perfiles en enfermería. Y así como ellas, existen otras enfermeras, por ejemplo, vamos a ver el caso de Isabel, ¿okay? Biografía de Isabel Zendal Gómez. Enfermera española, Santa María de Parada, Órdenes, La Coruña, 1771, Puebla de Los Ángeles, Nueva España, actual México. Isabel Zendal fue hija de Jacobo Zendal e Ignacia Gómez, dos humildes agricultores gallegos. Perdió a su madre en la epidemia de viruela de 1786. Fue rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña, y es considerada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como la primera enfermera de la historia en misión internacional. Se incorporó a la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna tras ser contratada por su director, Francisco Javier de Balmis. Sus funciones estaban dirigidas a cuidar y velar por los niños que portaban la vacuna de la viruela. Entre ellos se encontraba su hijo, Benito Vélez, nacido en 1793, y del que no se sabe si fue hijo natural o adoptado. La expedición salió de la península en 1803, siendo Canarias la primera parada. Desde allí salieron hacia Puerto Rico, donde apenas permanecieron. Fue Caracas el primer lugar donde comenzaron a inocular la vacuna. Más tarde, la expedición se dividió en dos grupos, dirigidos por José Salvani, que siguió hacia el sur, y Balmis, que se dirigió al norte. Isabel quedó encuadrada en este segundo grupo, y con él llegó a la capital novohispana, donde trabajó desde el Hospicio de México. Una vez concluida la labor, reiniciaron el viaje hacia Manila. La expedición volvió a Acapulco en 1809. Surgieron entonces las dificultades para retornar a España a causa de los inicios de los movimientos revolucionarios para la independencia. Isabel permaneció en Puebla de Los Ángeles, y no se conoce la fecha de su muerte. Varios galardones y esculturas llevan el nombre de Isabel Zendal Gómez, siendo su último reconocimiento en 2020, bajo la pandemia del COVID-19, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que el Hospital de Emergencias de Madrid tendrá por nombre Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, en homenaje también a la sanitaria española. Bueno, entonces, si bien Isabel de Zendal fue una de las enfermeras españolas, la retomamos aquí en México porque recuerden que todo lo que conlleva el proceso de la vacunación y la inoculación tuvo su predisposición por Isabel de Zendal. Entonces, llegamos aquí a este apartado que es muy importante, que habla sobre identidad, que es el himno de las enfermeras mexicanas. Y bueno, este himno fue propuesto y bueno, ganó como parte de todo un proceso de selección, y retomamos a estas personas históricas porque en el himno de la enfermera mexicana se habla de ellas. Entonces tenemos a la maestra Graciela Arroyo de Cordero, a la madre Cuca, Isabel Zendal Gómez, e inclusive a Sor María Guadalupe Cerizuela Salcido, como personajes importantes. Entonces, en conmemoración del 12 de mayo, Día Mundial, Internacional y Nacional de Enfermería, elaboramos un video
para reconocer la trayectoria y las funciones y toda la valentía que enfermeras y enfermeros del Hospital General de Minatitlán tuvieron o tienen actualmente durante la lucha contra el COVID-19. Entonces, espero que les guste este video y bueno, es el siguiente. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por un México mejor. Forjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Forjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Andando del día al ocaso, ganando el paso a la alborada, surcando las calles y caminos, así es la enfermera mexicana. Incansable es tu vocación, son tus manos dadoras de salud, entregadas al servicio de nación, por el sueño de un mundo sin dolor. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por un México mejor. Forjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Forjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Admirable manera de amar, sin prejuicio de la diversidad. Eres tú quien recibe vida nueva y despides con amor al que se va. Prevención y atención es tu misión, humanista siempre es tu gran visión. De hospitales a las comunidades, eres blanca esperanza de nación. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por un México mejor. Forjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Forjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Florencia Fenguera, la pionera, quien dio luz a nuestra profesión. Ejemplar también es la madre Cuca, entregada en la revolución, formando enfermeras de vanguardia, al servicio en progreso de nación. Arroyo, Cerizola y Sendara nos legaron servicio y corazón. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por un México mejor. Forjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Forjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por un México mejor. Forjemos un mundo saludable, con servicio. Bueno, muchas gracias. Espero les haya gustado esta sesión clínica. Con esto concluimos nuestra, nuestra pequeña charla sobre el Día Nacional, Internacional y Mundial de la Enfermería. Y bueno, solo quería comentarles, que estamos viviendo tiempos muy difíciles y bueno, como decía Jim Watson, lo único que podemos
hacer por nuestro paciente es darle ese cuidado con calidad, con calidez y con humanismo sustentado en la teoría y en la práctica. ¿Ok? Entonces, que tengan un muy bonito día y no olvidemos que todo esto de el himno nacional de la enfermería, etcétera, es parte de una identidad. Entonces, no cualquier profesional tiene la fortuna de hoy en día de ejercer su carrera, su profesión, como nosotros lo estamos haciendo. Entonces, tengan muy bonito día y feliz Día Nacional de la Enfermería. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.